Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Ausacrado e impuro en el judaísmo, Leucomía de identidades, de Marta Toppel. Este es un espacio que funciona desde el año 2005. El núcleo de judíos se inauguró a partir de inquietudes de investigadores e investigadoras vinculadas con las ciencias sociales, que quería trabajar temas vinculados con el judaísmo, ya sea a principios del siglo XX o en la actualidad. Y lo que comúnmente hacemos es, además de discutir nuestros textos, es traer académicos y académicas invitadas para que comenten temas que nos puedan resultar enriquecedor para nuestros proyectos de investigación. En esta oportunidad, antes de escuchar a Marta Toppel acerca de su libro, vamos a darle la palabra a Daniel Bergman, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, quien va a tomar la palabra y va a comentar el libro de nuestra invitada. Bueno, ahora. Este es el tercer libro, ¿no me equivoco, Marta? El tercer libro de esta temática de Marta, que yo la vengo siguiendo, donde Marta investiga, publica sobre dinámicas de religiosidad. En base a investigaciones, tanto en la sociedad israelí, donde los judíos son mayoría, como en la diáspora, específicamente en Sao Paulo, donde ella reside y también investiga y enseña en la USP. En su primer libro, Jerusalén, Sao Paulo, que también fue traducido al castellano, ¿no es cierto? Al inglés. Los dos fueron traducidos al inglés. Es un estudio sobre procesos que Marta denomina modalidades de conversión, porque se trata de un proceso que en hebreo se llama Hazara B'Teshuvah, que significa retorno en arrepentimiento de judíos seculares, judíos no observantes, a la observancia ortodoxa. Y esto lo hizo en el actual contexto brasileño. Luego, en base a un extenso trabajo de campo hecho en Israel, publicó La ortodoxia judía y sus descontentos, también en portugués, también traducido al inglés, ¿sí? Que refleja un proceso inverso que es muy masivo, pero invisibilizado. Poco se sabe, poco se ha investigado sobre esto, que es lo contrario, lo que se llama en hebreo Hazara B'Sheilá, el retorno en pregunta, que es el retorno cuestionador, la salida de miles de jóvenes y no tan jóvenes ultra ortodoxos en Israel hacia el mundo secular, ¿sí? Donde tienen que romper esa cápsula y alfabetizarse, porque son totalmente analfabetos en todo lo que respecta a la vida cotidiana, al trabajo, ni qué decir a saberes específicos como los sistemas, el inglés, la matemática, ¿sí? Personalmente yo no digamos, cuando yo me refiero a toda esta corriente, no los llamaría yo personalmente ultra ortodoxos, sino usar un término que ellos mismos se aplican, que es Hareidim, que quiere decir los temerosos, los piadosos, ¿sí? Pero bueno, provisoriamente usemos este término. La metodología de Marta, ¿cómo trabaja? Marta es antropóloga, entonces lo hace en trabajos de campo, observando, participando, parte de las fuentes bíblicas, y ustedes saben que toda la producción religiosa judaica es como una cebolla con distintas capas, donde en el interior, en el corazón, está la fuente bíblica, luego viene la Mishnah, que junto con la Gemara conforman el Talmud, el Midrash, todas las responsas rabínicas a lo largo de milenios, ¿sí? Entonces Marta hace revista a todas estas fuentes y a todas las interpretaciones rabínicas que han constituido lo que se llama la halajá, que halajá significa el camino, el sendero, es un sendero de normas, o sea, el camino que todo judío debe seguir.
digamos, a lo que le importa a Marta en sus estudios es cómo se aplican, pero también cómo se esquivan dichas normas en las prácticas efectivas de la gente. Acá quiero señalar un tema que es muy fecundo en la antropología. Esto ya lo señaló Frederick Barth, que se dedicó a estudios de reacciones interétnicas a partir de la década del 60, 70. Él dijo que siempre en todos los grupos se observa una brecha, una distancia entre lo que debería ser y lo que es, o sea, las normas que se deberían cumplir y cómo efectivamente se cumplen en las conductas observables del grupo, y que esta brecha no solo no debe descorazonar al antropólogo, sino que es, digamos, el punto más fértil, ¿sí?, para la investigación. Bueno, entonces Marta atiende a la normativa y observa las prácticas que no siempre tienen que ver con la normativa, ya sea según la interpretación de distintas corrientes rabínicas, según lo que realmente aplica la gente de a pie, según las distintas interpretaciones. Y para llegar a esto entrevista a autoridades religiosas, integrantes de las distintas comunidades y poblaciones, y tiene un diálogo permanente con toda la enorme producción teórica y la investigación socioantropológica sobre sociedad y religiosidades, diásporas y estudios judaicos, ¿sí? Marta hace mucho hincapié en el hecho de que el judaísmo es una religión ortopráctica. O sea, vamos a poner en juego el término de ortopraxis con ortodoxia. Ortodoxia sería atenerse, basarse en los dogmas, pero más allá de que existen dogmas y existe la fe, por supuesto, en el judaísmo, lo que importa son las prácticas. El judaísmo pone el acento en el cumplimiento de los preceptos, que en hebreo se dice mitzvot, el cumplimiento de las mitzvot. A propósito, si me permiten, hago una pequeña digresión, porque se cuenta algo que no es un chiste, sino que ocurrió verdaderamente en una congregación judía norteamericana, de alguna de estas corrientes más liberales, que el rabino le dice a su congregación que lo siente mucho, pero que él, después de cavilar durante mucho tiempo, llegó a la conclusión de que no cree en Dios. El rabino le dice eso a su congregación. Y la congregación le silba, casi le tira tomates y dice: cállate la boca, nadie te preguntó, vos seguís oficiando, que lo haces muy bien. Digamos que este es el punto, ¿sí? Obviamente el judaísmo no es solo eso, pero de ahí esa es la crítica, por ejemplo, que los primeros cristianos tenían contra los fariseos, ¿sí? Vosotros, fariseos hipócritas, que les importaba mucho aparecer, les importaba mucho como que se vea que están cumpliendo, ¿sí? Bueno, el judaísmo también tiene, por supuesto, el tema de fe, y tiene el tema de profesión de fe, y tiene el tema de lo dogmático. Y si no, bueno, basta con ver los principios de la fe de Maimónides, los 13, ¿no? 13 principios de la fe de Maimónides. Pero bueno, Marta hace hincapié porque lo observable socioantropológicamente en el campo, no podemos tanto, no sé cómo se puede observar la fe, pero es muy claro observar las prácticas, ¿sí? Entonces Marta atiende a las prácticas y bueno, lo demás surge en las entrevistas y demás. Esta dimensión de ortopraxis significa que el judaísmo no constituye una fe abstracta o confesional, sino un sistema religioso normativo basado en actos religiosos y prácticas rituales bien definidas y enfáticamente concretas, prácticas que son observables en la indagación de campo, como dijimos. Pero algo único en el judaísmo no es solo este tema de los rituales, sino que los rituales son prescriptivos para todo el grupo. Si comparamos, disculpen porque no es mi terreno, pero si pudiéramos comparar con, por ejemplo, la Grey católica, no se supone que todos los católicos permanentemente tengan que estar sometidos a un cumplimiento cotidiano desde que se levantan hasta que se acuestan de todos los preceptos, ¿sí? Se supone
que ciertos grupos de gente en ciertos momentos del año, los sacerdotes, las hermanas, los frailes, en fin, sobre ellos recae más el cumplimiento. Pero para el judaísmo, por lo menos para quienes se consideran observantes, las prácticas los obligan permanentemente, todos los días del año, las 24 horas del día, el cumplimiento de las mitzvot. Ahora vamos a volver cuando demos un ejemplo sobre esto. Esta característica del judaísmo rabínico es su pilar. La observancia de las mitzvot constituye su matriz, en lugar de lo que sea una profesión de fe. Kashrut. Kashrut significa el sistema de alimentación kasher. Kashrut ha sido interpretado tanto por los nativos como por los analistas de diversas formas a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, los judíos observantes parten del principio de que no se cuestiona ni se pregunta. Se basan en una frase supuestamente dicha por los israelitas a Moisés en el monte Sinaí, de que antes de intentar entender por qué esto y por qué lo otro, se dice, haremos y después vamos a escuchar, pero primero vamos a hacer. Se dice en hebreo, naaseh benishma, o sea, primero cumplimos y después, en todo caso, vendrá la explicación. Está concebido por estos observantes como la única razón para seguir los preceptos, la obediencia absoluta al camino trazado por Dios según la ley de Moisés para su pueblo. Pero posteriormente fueron desarrollándose interpretaciones rabínicas, como por ejemplo que el sistema de Kashrut subyuga la animalidad que existe en los hombres para vivir de acuerdo a un valor superior, que es el de transmitir la santidad del alma hacia el cuerpo, elevando lo mundano al nivel de espiritualidad. Es una interpretación muy filosófica, muy posterior. Por supuesto está el clásico Pureza y Peligro de la antropóloga Mary Douglas, que relaciona los preceptos y prohibiciones dietéticas del libro del Levítico con la categoría de santidad o sacralidad. La palabra santo o sagrado en hebreo es kadosh, que viene de una raíz hebrea que significa separar o apartar. Según el Levítico, los israelitas debían ser un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, y la alimentación kasher implica apartar lo limpio y puro de lo impuro. Y entonces se traslada sociológicamente a la separación entre Israel es el pueblo judío, entre el pueblo de Israel y los gentiles, los goim, los no judíos, ¿sí? El meollo de esto sería para Mary Douglas esta separación. Por supuesto, el horror a la ambigüedad. O sea, ¿por qué cerdo no? Porque el cerdo es una especie considerada por la sociología folk, digamos, étnica, perdón, la ciencia, la zoología, quise decir, étnica de aquella época, para estos hebreos era una especie considerada ambigua porque no era, tenía las pezuñas hendidas como los rumiantes, pero no es rumiante. Entonces tenía que pertenecer a una especie clara. Esa es una explicación, por lo menos lo que está explicitado en el libro del Levítico. Asimismo, todo, dijimos, lo considerado híbrido está prohibido porque hace falta una división tajante. Y lo mismo sociológicamente. Para la ortodoxia se es judío 100% o no se es judío. No hay categorías intermedias, ¿de acuerdo? Nosotros sociológicamente en el campo podemos constatar o podemos suponer que no es así. Que hay toda una gama para el judío en la diáspora, hay todo un continuum, ¿sí?, entre vivir una vida íntegramente observante o al estar medianamente o más alejado. Y sobre todas estas, este sustrato de interpretaciones, en los últimos siglos, en los últimos años, se han sumado explicaciones socioeconómicas para Kashrut, positivistas, ancladas en las ciencias sociales,
como que tiene que ver, todo este sistema tiene que ver con la entonces dicotomía entre pueblos nómades como los hebreos o seminómades y pueblos sedentarios como los cananeos, ¿sí? Por eso los musulmanes también, nómades en su origen, los beduinos, los árabes raigales, no beben alcohol porque el alcohol viene de la vid, que es propia de los pueblos sedentarios. Son todas explicaciones, digamos, socioeconómicas. Luego, algunas sanitarias, como que tal animal transmite tal enfermedad, pero nada. En la actualidad, todos aquellos judíos que han dejado y que siguen dejando en distinto grado la observancia y la tradición, se puede observar en el campo que muchos de ellos conservan algún tipo de apego o resabio de normas de kashrut por la inercia de la tradición. Y bueno, ustedes saben que la comida es una marca cultural muy fuerte, de manera tal que se supone que aún los más, entre comillas, asimilados, es un término que habría que discutir, pero se los llama vulgarmente a los judíos más alejados, más desculturados, aculturados. De esa manera, aún ellos mantienen lo que se llama judaísmo gastronómico. O sea, el gusto, el apego por la comida tradicional, ya no necesariamente en relación a kosher o no kosher. Bueno, kashrut es parte de un sistema de reproducción social a partir del encapsulamiento de comunidades. Para judíos observantes es importante vivir cerca de una sinagoga porque no se puede viajar en Shabbat, en festividades, cuando hay que ir al templo, hay que ir caminando. Hay que ir a la escuela judía, los niños van a la escuela judía, donde solo alternan con chicos judíos, se cuida la comida kosher, la sociabilidad es endrogrupal y el mandato matrimonial es absolutamente endogámico, ¿sí? O sea, kashrut hay que entenderlo dentro de este sistema. No se puede entender la observancia de la dieta kosher aislada de un sistema de aislamiento más amplio, porque desde ya que la dieta kosher implica no poder comer junto con gentiles, y ahora vamos a ver que ha avanzado mucho más esta separación, no es solo con gentiles que no se puede comer. Esto da un efecto de seguridad a costa de estrechar los horizontes, y para muchos, especialmente en la adolescencia, es vivenciado como vivir en una burbuja que a veces puede ser opresiva. Al exterior, a lo no judío, de esa manera se lo vive como inseguro, peligroso, impuro. Marta señala que el kashrut es un sistema, como vemos entonces, de inclusión y exclusión, de identificación, diferenciación. En la diáspora ha sido un sistema para separar judíos de gentiles, pero en la actualidad también para separar judíos religiosos de judíos seculares. Y también judíos ortodoxos que siguen a tal corriente o a tal rabino de otros judíos ortodoxos que siguen a otra corriente o a otro rabino, porque si no tiene tal sello de tal rabino de kashrut, no van a comprar ese alimento, ¿sí? Durante siglos las leyes dietéticas judaicas tuvieron como función delimitar las fronteras entre el grupo y los outsiders, es una frase de Marta, entre judíos y no judíos, favoreciendo la identidad cultural y religiosa del grupo. Lo que podemos observar, quienes hemos trabajado en la experiencia judía en la Argentina, es que se dan tendencias muy aceleradas, simultáneas, hacia el refuerzo de la tradición en algunos sectores y el alejamiento de la tradición en otros sectores. Por ejemplo, es conocido el caso de la comunidad
judeos siria, especialmente los oriundos de Alepo, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se han retradicionalizado con una supervisión de kasher. No está permitido celebrar ninguna fiesta donde vaya un rabino, ningún matrimonio donde no haya certificado de que cada alimento cumple con la norma de kashrut, y esto va de la mano con, por ejemplo, la vigilancia interna de que en Shabbat, en sábado, nadie ni siquiera va al club. No se hace ninguna actividad, por supuesto que los negocios están cerrados, cosa que no era en la primera mitad del siglo XX. O sea, hay una acción retradicionalizadora por parte del rabino Yehebar, que fue traído de Siria vía Líbano en 1953, ¿sí? Y fue muy exitosa para la continuidad de este grupo, pero a su vez expulsiva de sectores de la comunidad siria de origen alepino, judeo siria, que no comulgaban con esta orientación. Y también lo que se observa en muchas familias de esta comunidad es que se revierte la tendencia generacional, y paradójicamente son los nietos los que cuidan más y se obsesionan más por el cuidado de la dieta kasher que las abuelas. No van a comer a la casa de la abuela, ¿sí? O sea, esto va en contra de todas las tendencias que uno puede observar. Bueno, la importancia de la comida en la construcción cultural identitaria de los judíos es medular, y son varias sus funciones. Como religión que se recrea principalmente en el hogar, y estoy repitiendo un texto de Marta, el judaísmo estipuló una serie de rituales que incluyen alimentos y comidas específicas para cada fecha del calendario. Ahora estamos en Pesaj, no se puede comer nada que tenga levadura y otras cosas. Y hay quien afirma que el último vínculo de los judíos social y culturalmente alejados es este judaísmo gastronómico que hemos mencionado. Al igual que la circuncisión, kashrut representa una marca cultural en procesos y cuerpos naturales, ¿sí? Por eso se dice, mi mesa está mi cultura. No sé si tengo unos minutos más. ¿Tengo unos minutos más? Y 5. Bueno, 5 termino. Esta función diferenciadora, para quienes hemos trabajado en el inicio de la vida judía en Argentina, década de 1880, cuando llegaron los judíos de Rusia con una mano atrás y otra mano adelante, como se dice, y morían de hambre y morían de tifus y estaban abandonados en la estación Palacios, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde luego se fundó Moisés Ville, se morían de hambre y los criollos le tiraban alguna vaquita para carnear, pero ellos descartaban el cuarto trasero. Esto lo narra Gerchunov en Los Gauchos Judíos, y es muy interesante porque acá vemos el desencuentro, lo que se llama el shock cultural, de que los criollos decían, bueno, se mueren de hambre, pero están dejando media res tirada por ahí. Lo que pasa es que hay un versículo en el Génesis que dice que como Jacob luchó con un ángel y quedó lastimado en un tendón en la cadera, hoy en día el pueblo de Israel no come el tendón que está en la unión de la cadera porque Jacob fue golpeado en esa parte. O sea, o es una, no sé cuál es el término, es una cuestión mágica, metafórica, o es un recuerdo para no olvidar que el patriarca, que Israel lleva el nombre de Jacob, Israel, luchó contra un ángel y venció, ¿sí? Marta explica que la actual tendencia a sancionar medidas dietéticas y normas religiosas cada vez más estrictas, Marta lo denomina un proceso de contraaculturación activa por parte de la nueva ortodoxia. La ortodoxia contemporánea ellos se presentan a sí mismos como los auténticos, los raigales, los que no cambiaron. Nada de esto es así. Los ultra o neo-ortodoxos, no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, los Haredim actuales son un producto de la modernidad. Antes de la modernidad
así como todavía son sefaradíes que no se han asimilado a esta jareidización, a esta tendencia que es ashkenazí, que es europea, antes de la modernidad, los judíos mayormente, y sus líderes, sus rabinos, los guiaban por una senda de observancia moderada, seguían una tradición no obsesiva. Esta obsesión que surge con la modernidad es una reacción a la reforma, al judaísmo reformista y al que surgió en Europa Central, ¿sí?, en el siglo XIX, y también es una reacción a los procesos de modernización, secularización, que tienen que ver con la industrialización y con posteriores a la Revolución Francesa. Por eso los reniegan de lo moderno, pero se valen de todas las herramientas de la modernidad, de Internet recortada, controlada, de toda la tecnología moderna, ¿sí? Pero son un poco como los talibanes, digamos, unos abanderados de antimodernidad. De tal manera que en esta batalla defensiva han elaborado un cerco, se lo llaman el cerco de la Torá, contra la modernidad, y por lo tanto, ser judío en la modernidad dejó de ser una evidencia. Grupos con ideales diferentes, a menudo contradictorios unos con otros, dieron lugar a diferentes formas de ser judíos. Se trata, entonces, no podemos hablar de judaísmo, judaísmos en plural, cada uno de ellos configurado desde distintas referencias identitarias. Bueno, en esta reacción, los judíos ortodoxos, neo-ortodoxos, ultraortodoxos, sus rabinos, no solo encararon un rechazo a la modernidad, al mundo gentil, sino también encararon medidas de separación contra los judíos seculares, prohibieron los matrimonios con ellos, las relaciones sociales con los reformistas, y reforzaron lo que se llama el gueto ortodoxo. Y también siempre hubo en el judaísmo dos posibilidades de interpretación, una flexible y otra estricta, lo que se llama en arameo lejumra o lekula, ¿sí? Y bueno, ellos siempre, por las dudas, han tomado la interpretación más estricta, ¿sí? No se vayan a equivocar. No todos, porque el mismo rabino Chejebar que mencioné tiene en sus escritos una frase muy interesante. Cuando la comunidad judeo-siria llegó a Argentina, comenzaron a surgir nuevas preguntas que tenían que ver con el nuevo entorno. ¿Se puede tomar mate en Shabbat? ¿Se puede jugar a la pelota en Shabbat? ¿Se puede leer el diario en Shabbat? Pero la gente, antes de consultar al rabino, masivamente su comunidad judeo-siria alepina ya estaba haciendo algunas de estas cosas y él no se iba a poner en contra, era rígido pero era inteligente. Y entonces encuentra, porque en el Talmud se encuentra, como se dice, una biblioteca y también todo lo contrario, encuentra un dictamen de un rabino del Talmud que dice: en todo lugar donde dudes qué hacer respecto del cumplimiento de un precepto, sal y mira qué hace el pueblo. Y el pueblo estaba ahí jugando a la pelota, tomando mate. Ahora, ¿por qué no se podría tomar mate en Shabbat? Ya entramos en un tecnicismo. Hay una explicación de la halajá de por qué no. Pero, por supuesto, también porque sí, porque ustedes saben que hecha la ley, hecha la trampa, el mismo sistema de la halajá ofrece subterfugios, salidas para poder eludir, ¿sí? En este momento, y gracias a las herramientas de la modernidad, en Israel los ortodoxos y en algunos edificios acá tienen el ascensor de Shabbat. No se puede activar la electricidad, pero si está activada antes de que empiece el Shabbat, el ascensor sube y baja, ¿sí? Y ellos lo pueden usar. Bueno, vamos a terminar diciendo que este sistema de kashrut es... y todo este conjunto, que no es solo kashrut, es la pureza familiar, que implica la separación de los cónyuges en el periodo menstrual, con la necesidad de hacer un baño ritual de la mujer, ¿sí?
posterior al periodo. Se puede sintetizar, es holístico, o sea, es total, engloba cada minuto de la vida del judío observante, desde que nace hasta que muere, desde que se levanta hasta que se acuesta, desde el Rosh Hashanah, el primer día del año, hasta que termina el año. Y esto lo vemos en la oración, una quizás más importante, que es el Shema, la oración que dice Oye Israel, y en esa oración dice que tendrás estos preceptos siempre en cuenta delante de tus ojos y junto a tu corazón. Inclusive lo toman textualmente, se ha tomado textualmente al punto tal que se escriben los preceptos, se ponen en una cajita, se atan en la frente y en el brazo izquierdo, eso se llama tefilim, filacterias, para tenerlo delante de los ojos y junto al corazón. Los tendrás en cuenta siempre al levantarte y al acostarte, cuando estás sentado y cuando estás en el camino. A tal punto que mi experiencia al haber sido docente en el Instituto Ort, ¿sí?, en los dos, en Belgrano y en Yatay, que ustedes lo conocerán aunque sea de nombre, donde la mayoría de los, la mayoría de los alumnos no son de la colectividad, y los que son de la colectividad casi ninguno es observante. De todos modos, hay un cartel muy interesante que dice: al salir del baño, en todo momento del día, hacé netilat yadayim, o sea, lavate las manos. Pero no es que lavate las manos por el COVID, le ponen un término ritual. Y tras secarse en el baño, si hiciste tus necesidades, bendice. Voy a leer textual. Bendito seas tú, Eterno, que creaste hombre con la ciencia y formaste en él orificios y le dotaste de órganos. Revelado y sabido está frente a ti que todos esos órganos y las funciones que les has asignado son necesarios para nuestra existencia, pues si se cierra uno de ellos o se abre, no es posible sobrevivir ni siquiera una hora. Bendito seas tú que sanas a toda criatura y obras maravillas. O sea, hay todo tipo de dictámenes rabínicos de qué se puede y no se puede hacer en el baño. Uno de los últimos es que en las yeshivot, que son institutos de adolescentes, cuando un adolescente está en una cabina en un inodoro y otro se está lavando las manos, no pueden dialogar. No vaya a ser que se le escape una palabra sagrada en un contexto impuro. ¿Se entiende hasta qué punto cada instante está regido por este sistema holístico? Lo último, si me permiten, es que Marta dedica mucho en el libro a un tema que en hebreo es Tzar Balei Haim, que significa, ¿cómo se traduce? Compasión con los animales. Sí, compasión con los animales, y que ella ha constatado que en Israel, porque acá hay un tema, Marta pone todo esto en un contexto socioeconómico y político, y lo analiza en el contexto donde hay intereses políticos. Ustedes saben que en Israel no se forma gobierno sin el apoyo de los partidos medio religiosos, más religiosos y ultra ortodoxos, ¿sí? Y hay toda una no sé llamarlo casta, de profesionales de la religión sostenidos por el Estado. Están los supervisores de Kashrut y se ha constatado, inclusive propios rabinos han constatado, Marta es uno de los hallazgos de Marta, que no siempre, y en muchos casos, en el caso de los pollos, corregime si me equivoco, de las vacas, no se los mantiene en las condiciones mínimas de compasión con los animales, de Tzar Balei Haim, y es como que esto automáticamente haría que toda esta carne, la mayor parte o toda la carne que se faena, que se consume en Israel, por definición no sea kosher, porque una característica, un requisito es que el animal tiene que ser criado, tiene que ser faenado, digamos, teniendo en cuenta esta compasión, este Tzar Balei Haim. Y esto en contraste con una puntillosidad creciente con otros temas de otro tipo de forma viviente, que son los bichos, los parásitos, los insectos, que hasta la obsesión
se revisa, se descartan verduras y frutas. Por ahí Marta lo va a poder explicar mejor. Este es un ejemplo de cómo Marta descubre un tema nuevo poniéndolo en contexto, ¿sí? En el contexto social y político concreto, que en este caso es del Estado de Israel. Bueno, en todo caso, seguiremos en la discusión. Muchas gracias, Daniel. Ahora le damos la palabra a Damián Cetón, con pertenencia institucional en el CONICET, en el CEIL y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Muchas gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra a Marta. Bueno, quería agradecerle a Manuel la invitación y a Daniel Bergman y a Damián Cetón los comentarios sobre el libro. Y voy a confesarles una tragedia. Yo había preparado una exposición, pero traje una equivocada. Entonces voy a tratar de organizarme y contarles cómo surgió la idea de este libro. Yo ya venía trabajando con la ortodoxia y yo vengo de una familia secular, de bisabuelos seculares, que me llamaba mucho la atención era cómo se puede tener una vida con tantas reglas. Como dijo Dani, la halajá permea la vida de un judío desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir, desde que nace hasta que muere. Y era una gran pregunta, esa densidad ritual que caracteriza el judaísmo rabínico, el judaísmo ortodoxo. Me acuerdo que una vez le pregunté a un rabino del Chabad si hay un tiempo profano en el judaísmo, y él me dijo no. Y me dio este ejemplo, una mujer, me dijo, ¿qué quieres preguntarme? Entonces yo le dije, una mujer que lava un coliflor, y acá ninguno de mis colegas aclaró esto. Según la halajá, según la ley judía, hay 5 preceptos que prohíben el consumo de insectos enteros, pedazos de insectos, los que se arrastran, los que vuelan y los que caminan. Entonces, quien come una manzana y no se dio cuenta con un gusano está transgrediendo 3, 4 o 5 mitzvot. Esa es la cuestión con los insectos. Entonces este rabino me dijo, una mujer que está viendo, mirando, revisando una coliflor, y un hombre que está ayunando en Yom Kippur están en la misma jerarquía de lo sagrado. En la halajá no hay jerarquías de lo sagrado. ¿Y cuál es el tiempo profano? Para un judío no hay tiempo profano. Entonces, para mí eso como antropóloga era muy raro de escuchar, porque en antropología, desde Durkheim, pasando por Kapferer, Turner y otros teóricos, hay una separación muy abismal entre la esfera de lo sagrado y la esfera de lo profano. Es una separación más tajante que la separación entre el bien y el mal, porque la separación entre el bien y el mal, ambas pertenecen a la misma dimensión que es la ética, y la separación entre lo sagrado y lo profano ya son 2 dimensiones completamente diferentes. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo investigar esto de la densidad ritual del judaísmo ortodoxo? Y me preguntaba, hoy, porque yo había leído muchos manuales de preceptos, y parece que no se termina nunca esa legislación, porque bueno, no se pueden comer, por ejemplo, insectos que vuelan, ni que se arrastran, ni que están en el agua. Y entonces hoy, ¿pero qué insectos? Siempre eran insectos que se podían ver a simple vista. Ahora no, hay que usar lupas, hay que usar microscopios. Entonces parece que no hay un fin en la cantidad de reglas que se le pueden agregar a cada precepto. Entonces, ese fue un punto de partida para mí, ver cómo explicar esa densidad ritual y cómo se configuran los tiempos sagrado y profano en el judaísmo. Y si había una obsesión en el judaísmo, en la halajá, una tendencia a un pensamiento, a un sistema que tiende a ser obsesivo, y que en la actualidad, como consecuencia de este proceso de radicalización, esto se exacerbó más y más. Ese fue mi punto de partida. Yo tuve 2 grandes hallazgos, varios hallazgos a lo largo del trabajo de campo y cuando estaba analizando los datos del trabajo de campo. La primera cuestión fue enterarme que hay 2 dimensiones en el judaísmo que se contradicen mucho en relación a la kashrut. No dije que elegí la kashrut para contestar estas preguntas y a otras. Podría haber elegido el Shabbat, podría haber elegido las leyes de pureza familiar que
establecen cuándo un hombre y una mujer, el marido y la mujer pueden tener relaciones sexuales, me pareció más interesante entrar en la dimensión de la kashrut, de la comida, de la antropología de la comida. Y entonces rápidamente, cuando empecé a entrevistar a los primeros supervisores de kashrut en Israel, me enteré que había problemas graves con la carne. Con la producción de carne, Israel solo produce pollos, no produce carne vacuna, prácticamente no, y que había rabinos importantes, cada vez más, rabinos cada vez más importantes, que dicen que la carne producida en las granjas modernas, tecnológicamente que avanzadas y en los frigoríficos, no es carne kasher. ¿Por qué? Por dos grandes razones. Primero, porque hay un principio en el judaísmo muy importante que se llama tener compasión con los animales, y es muy linda y es, yo diría, un pensamiento bastante de avanzada de los codificadores judíos en relación a justamente a mostrar compasión con los animales. Entonces hay como 12 preceptos. Por ejemplo, no se puede separar al ternero de la vaca antes de los 8 días, no se puede atar a un arado un burro y una vaca porque el burro se va a sentir humillado porque tiene menos fuerza, y así varios preceptos. Y eso por un lado. Por otro lado, el ritmo de las granjas modernas y de los frigoríficos es un ritmo de maximización de resultados que tiene como objetivo que se consuma mucha carne. La halajá tiene como objetivo, esa es la conclusión a la que yo llegué hablando con varias autoridades rabínicas, minimizar el consumo de carne. Entonces son dos sistemas que tienen objetivos completamente diferentes. Y técnicamente el ritmo, el tiempo de las granjas, el tiempo de los frigoríficos es un tiempo muy rápido. Entonces los matarifes no pueden seguir todas las reglas para que esa carne sea kasher, como el filo, cada tanto verificar si el filo de la navaja está suficientemente afilado para no causar dolor a los animales, etc. Estas reglas, ni el principio de compasión con los animales, ni las reglas más técnicas para los matarifes se siguen. Entonces hay un problema serio con la carne que sale con el sellito kasher en Israel. Yo hablé con varios rabinos, con 2 rabinos y con 3 matarifes que dijeron que no comen carne en Israel. Ellos solo comen carne en diásporas pequeñas, donde se sabe que se puede seguir las leyes de la kashrut, no en Argentina, no en Uruguay, no en Brasil y no en Paraguay, que tienen una producción de carne muy grande que exportan a Israel, etc. A partir de ahí me parecería ser que la diáspora es más kasher que Israel. Si la carne que se come en Israel no es kasher y la carne que se come en la diáspora sí, esa fue una de las conclusiones a las que yo llegué, y yo pienso que sí, que de alguna forma es así, y desde que yo escribí el libro hay cada vez más rabinos que defienden que una dieta kasher solo puede ser una dieta vegetariana o vegana, libre de proteína animal. Damián dijo que los ortodoxos, por más que se encapsulen, no pueden, viven en el mundo, y viven en un mundo muy complejo. Hay todo un movimiento eco-kasher, principalmente en Estados Unidos, que trae esas ideas más contemporáneas, la ciencia, por ejemplo, en relación a los animales, al mundo ortodoxo. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo que hoy no se sabe qué es ortodoxo. Yo en eso soy mucho más, quizás tengo vengo más de un paradigma modernista y pienso que sí, es muy claro quién es ortodoxo. No es tan claro cuán ortodoxo es ese ortodoxo, pero a mí me queda muy claro en mi experiencia y cuando leo quién es ortodoxo y quién no es ortodoxo. Más allá de las divisiones que nosotros como estudiosos podemos hacer, ellos también tienen divisiones internas,
y hay un parámetro, y el parámetro siempre es el más ortodoxo de todos los ortodoxos. Frente a ellos, las personas y los grupos se autodefinen. Yo diría que sí, que se puede saber muy bien quién es un ortodoxo y quién no es un ortodoxo, a pesar de todas las contradicciones, ruidos que hay en la ortodoxia, incoherencias, paradojas, en la ortodoxia y en la kashrut, porque la kashrut no fue para mí otra cosa que el universo empírico que usé para entender algunas características de la ortodoxia. Me parece que eso es real. Ahora, sí, también es real que ellos no están tan separados del mundo como ellos dicen estar, porque constantemente les llegan ideas como esto del eco kasher. Eco kasher obviamente es solo ese sufijo, eco ya es un valor de la contemporaneidad y no es un valor del ortodoxo. Ellos se dicen herederos del judaísmo, del pasado, un pasado que nadie sabe dónde está, pero si estuviese en el siglo XIX, obviamente nadie se preocupaba por una dieta que fuese ecológicamente correcta. Entonces sí, hay una interacción muy grande entre los ortodoxos y un mundo que les llega de todas formas, a través de diferentes medios. Damián habló de los subterfugios, yo hablo de los subterfugios, porque mi idea era, cuando empecé a ver como antropóloga, uy, estos comen carne, con todo, si no es kasher, realmente uno lee los 12 principios del por qué tener, cómo se expresa ese principio, es un principio ético, pero que se expresa como todo en el judaísmo, en una práctica. De la compasión con los animales, del Tzar Balei Haim, entonces estos tipos realmente están comiendo carne que no es kasher, pero por otro lado son tan minuciosos. Ahora hay toda una industria para ver que los vegetales, y estos son leguminosas, granos, café, té, frutas secas, etcétera, harinas, no estén contaminadas ni por larvas ni por huevos de insectos. Entonces, ¿cómo entender? Porque al final animales acá y animales allá, una cuestión de impureza acá, impureza allá, pero una se mira con un microscopio y la otra uno se hace que no se da cuenta. Para mí eso era una contradicción gritante. Ahora, yo pienso que justamente porque es muy laxo con la cuestión de la carne, es necesario ser mucho más rígido con la cuestión de los insectos, porque si no el sistema no podría funcionar con tantas apretándolo tanto, ¿no? Siempre tiene que haber una válvula de escape. Esa fue una conclusión a la cual llegué, porque de hecho cuando yo hablaba en Israel o en Brasil con personas ortodoxas y les decía que la carne no es kasher y que hay grandes rabinos, diferentes grupos que ya dicen que si con esa violación tan cruel de los principios de compasión compasión con los animales, la carne no es kasher, la gente hace que no escucha, porque esa también es una de las conclusiones del libro. Hoy en Occidente sacarle la carne del plato a una familia es una cosa muy compleja, muy difícil, que no todos están dispuestos a seguir. Entonces van a seguir buscando insectos y más huevitos y mandándole cartas al rabino a ver si esto es o no es la pata de un insecto o es no sé, una partícula de una hoja, y poder comer carne. Yo lo entendí así. Otra cuestión que quedó muy clara para mí es que sí hay un componente obsesivo en la ortodoxia. Es difícil decir esto porque la obsesión es una patología psicológica, ¿no? Entonces si tenemos
¿cuántos ortodoxos? 800.000 ortodoxos en todo el mundo, quizás un poco más. Eh, ¿Todas estas personas sufren de una patología? No, pero hay algunos indicios de que con este proceso de jumratización, que quiere decir radicalización de ortodoxia, con más y más reglas sobre reglas sobre reglas, hay más y más personas ortodoxas que llegan a los consultorios de psicólogos, psicoanalistas, etcétera, con síndrome de compulsivo obsesivo. Entonces, para mí ese podría ser un indicio de que sí hay un componente de una obsesión en la ortodoxia. Eso por un lado. Por otro lado, como yo dije, empecé preguntándome si los tiempos sagrado y profano, cómo funcionan del judaísmo, y me di cuenta que la gran oposición no es sagrado y profano, es sagrado e impuro. Y que hay varios grados ahí, digamos, sería un caso, un case study que se escapa de las teorías antropológicas clásicas y no tan clásicas, porque tenemos diferentes jerarquías de lo impuro, tenemos la creación voluntaria de lo impuro, de una suerte de impureza como la levadura. Ahora, que no es la levadura, nosotros comemos los judíos pan todos los días del año, menos los 8 días de Pascua. Entonces no es algo que es impuro en sí mismo. Se convierte a través de diferentes leyes en algo impuro, y esas leyes están relacionadas al calendario. Entonces hay varias instancias de pureza que se superponen con lo sagrado, pero el sistema es muchísimo más complejo de lo que proponen para las teorías antropológicas clásicas para analizar lo que sería las instancias sagradas y profanas de un grupo. Ahora, el subterfugio siempre hay subterfugios. Ahora, a mí me parecía que lo que sucede con la carne es un subterfugio muy grande. Es un subterfugio no de individuos que dicen esto sí, esto no. Es de una institución que es el Rabinato de Israel, que es la institución del Estado, estatal y religiosa, porque es mixta, que dice, esta carne es kosher. O sea que es un subterfugio más importante que alguna escapada que puedan hacer los individuos diciendo esto me es muy difícil, entonces no lo hago, o esto me es menos difícil, entonces sí lo hago. Que una institución como el rabinato se haga, digamos, no le dé importancia a esto, a mí me pareció que es una cuestión extremadamente importante, porque el rabinato y los rabinos y los ortodoxos están constantemente diciendo el cuellito está muy corto, la manga está corta, el pelo está mal, la peluca está mal. Hay tantas cosas que están mal y que son terribles, porque son alertas, no lo dicen así, dicen Hasbe Jalil, ahora vimos que las mujeres usan las mangas 1,5 centímetros más cortas. ¿Y cómo no se hace nada con esto? Es una pregunta. ¿Qué más? En relación a lo que dice Damián de un acercamiento, que judíos religiosos y laicos hoy están más cercanos, yo no lo veo en Israel eso. Pienso que habría que separar y decir esto para las diásporas y probablemente para diásporas más chicas. Lo veo en San Pablo con 2 grupos ortodoxos, que es Chabad y Ella Torá, que son grupos que tienen como objetivo acercar judíos seculares a la ortodoxia. No lo veo en otros grupos, tal vez esté equivocado. De lo que hablaba, lo que sí. veía en Argentina, ¿sí? Claro. Claramente que no se aplicaría a grupos como Satner. Claro. Sí. Y la Kashrut no se podría cumplir si no es en comunidad. El judaísmo es comunidad. Hay un libro muy interesante de Hartman, que no es David Hartman, que analiza el Sidur, el libro de liturgia, y dice que en realidad fue un pretexto para que la gente se juntara.
se iban eligiendo más y más poesías, porque son poesías al final de cuentas, como pretexto para que la gente no dejase de ir a rezar. O sea que pienso que sí, que el judaísmo es comunidad, seguramente el judaísmo ortodoxo. Y, y si se debería estudiar, y eso no tiene ya que ver con mi libro, el filojudaísmo mucho más que el antisemitismo, yo estoy segura que eso tendría que ser. En Brasil, por ejemplo, hay una cierta paranoia, casi cualquier cosa, a ver, cualquier evento que pueda ser interpretado como antisemita, que en general, bueno, crecieron, debo reconocer, en época de Bolsonaro, paradójicamente con todo el apoyo de Bolsonaro a Israel y los evangélicos a Israel. Pero yo no, sí, los judíos quieren ser más judíos, los judíos seculares, y muchos cristianos quieren ser judíos. O tal vez la respuesta para ambos sea, porque los judíos seculares quieren ser más judíos, entonces la forma de ser más judíos no es ser más sionistas, por ejemplo, es ser más religiosos. Tal vez eso tenga que ver para los dos grupos con una búsqueda de identidades más claras y esto, yo pienso escribir alguna vez un artículo con la búsqueda de la pureza, de la primera revelación, porque ya no queremos las interpretaciones, la segunda, la tercera, queremos la primera, la original, la prístina. Me parece que está muy relacionado con eso, ¿no? Y cuanto más puro, obviamente, tiene más valor social y más prestigio. En fin, eso es lo que tengo para decir y quería agradecerle a los dos otra vez. Y si no sé, quieren preguntarme algo o... No, quizás me parece, más allá de esto de si se puede saber quién es ortodoxo o no, que por supuesto que hay ciertas cuestiones que nos permiten darnos cuenta de las cosas, pero yo lo que decía es, estas categorías, que en principio no son las categorías del judaísmo, ¿no? Daniel ya lo había dicho antes, ellos no usan el término ortodoxo, salvo, bueno, lo utilizan como una especie de concesión al lenguaje cotidiano, pero ellos mismos no se definen como ortodoxos tampoco entre ellos. Pero siempre está en relación a algo. Me parece Sí. interesante porque dos casos. Yo estaba hablando hace poco con un rabino reformista, que él decía, bueno, vamos a reunirnos en un grupo de estudio y vamos a traer vino kasher. ¿Y qué es el vino kasher? ¿Es el vino que vos vas, que tiene el sello y que compras en Flores o en el 11? Y empezaron a discutir, bueno, ¿qué sería traer vino kasher a estas reuniones? Y decidieron que el vino kasher era el vino agroecológico, que estaba producido bajo ciertas condiciones de producción que no implicaban explotación de la mano de obra. Entonces uno dice, bueno, para ellos, porque a veces decimos los reformistas no cumplen con las mitzvot, o la cumplen menos. No, para ellos cumplir la mitzvot, la mitzvah de kashrut, era que el vino tenga que ser agroecológico y no que tenga que tener el sello de tal o cual rabino. Y otro caso interesante puede ser lo que uno ve entre rabinos del movimiento mazortí, que hoy tienen un comportamiento que sería más ortodoxo que el de muchos judíos ortodoxos de hace 50 años, ¿no? Del pre-Shevar, y sin embargo no son autodefinidos, no se definen como ortodoxos, ni son vistos como ortodoxos cuando su comportamiento es más ortodoxo que el que tenían judíos que se autodefinían como ortodoxos de hace 50, 60 años. Por eso digo, no es que no hay un parámetro, por supuesto que uno lo puede ver e incluso hay etiquetas que están y está claro, digamos, pero me parece que si uno lo ve relacionalmente es un poco más complejo. Y es lo que discutíamos recién, ¿no? Milei hablando con un rabino ortodoxo y preguntándonos cómo va a llevar a cabo, si él se convierte al judaísmo bajo la ortodoxia,
su proyecto de legalizar la venta libre de órganos. Sería, va en contra de la cuestión básica de la ortodoxia. Pero quizás la ortodoxia tiene esto, ¿no? Que es algo que se va corriendo y que no es lo mismo lo que hoy entendemos por ortodoxia que lo que entendíamos antes. Seguro, y eso vamos seguro. A entender de acá 50 años y que todo esto existe y no explota. No, seguro. Quería hacer... No, yo inclusive lo digo acá y lo digo en los otros libros, yo pensé, esta categoría ortodoxo es una religión nueva. O sea, ¿y qué quiere decir nueva? Seguramente no es la que de los que se llamaban. En realidad ortodoxo es un término que surge en el siglo XIX por un rabino reformista dice, esos allá son ortodoxos, nosotros somos reformistas. Lo que yo quise decir que es más fácil en un ritual o conversando con alguien o conviviendo como vecinos saber quién es ortodoxo y quién no. Yo estuve, por ejemplo, en un entierro hace una semana en Brasil, en el cementerio judío, y una colega mía, Susana Schwartz, preguntó, ¿esto se puede? Y enseguida esto me parece que no se puede. Y enseguida se corrigió, ahora se puede todo. Es como, pero obviamente eran dos rabinos conservadores. Si hubiesen sido rabinos ortodoxos, no habría lugar para esa pregunta, porque a eso iba yo, que las separaciones todavía se ven. Yo quería quizás hacer un aporte como para entender un poco mejor algunos aspectos de lo que estuvimos hablando. Es como que hay un contrato de confianza, tanto en la ortodoxia en Israel, y yo lo vi acá, en un ámbito donde mis hijos estudiaron el Weizmann, la escuela Weizmann del barrio de Flores, que pertenece a una congregación conservadora con una mujer rabina que ahora no está. ¿Y a qué me refiero? Y que tiene que ver con esto de que la observancia y el kashrut solo se pueden vivir en comunidad, ¿sí? Más allá de que sí es cierto que hay freelancers o francotiradores o gente que vive una religión personal, pero a ver, una discusión que yo he tenido con Marta para tratar de entender cómo puede ser que todo el mundo sabe, no sé, o sea, que en determinadas instancias se sabe que esa carne que se consume en Israel no contempla el bienestar de los animales faenados, de las vacas, igual la siguen comiendo, que en mi opinión, y bueno, Marta, coincidirás, tiene que ver con toda una serie de intereses que no se quieren perjudicar, intereses económicos, intereses políticos, ¿sí? Pero para mí tiene que ver con el concepto de que la confianza de la gente del común, de los judíos que quieren comer kasher, más allá de que casi todo en Israel, con supervisión controlada por el gobierno, es kasher, tiene que ver con un contrato de confianza en que la gente de a pie no se va a poner a investigar el proceso. La gente tiene la voluntad de comer kasher, el rabino dice que es kasher, y más allá de lo que por aquí o por allá se escuche, en tanto el rabino de referencia y las autoridades del rabinato, de los rabinatos, digan que es kasher, es como el concepto de black box, de caja negra, ¿sí? Yo manejo la computadora, manejo el televisor, manejo el auto, pero no sé qué hay adentro. Yo delego en los técnicos ese conocimiento. Entonces, no es que cada persona que vive en Israel se va a tomar la molestia de cuestionar, de analizar. Es cierto que hay algunos más inquietos o con mayor discernimiento o capacidad económica como para comprar lo que venía de, ¿cómo se llama? La empresa esta que produce
Kushkatif, sí. Frutas, vegetales controlados, que no tengan bichos. Pero la gente de a pie deposita su confianza en quienes le ponen el sello y le dicen es kasher, ¿sí? Eso por un lado, y recíprocamente, aunque no parezca tan comparable, yo veo lo que pasaba en el comedor de la escuela Weizmann de Flores, ¿sí? En general, las escuelas más o menos laicas, que prácticamente no existen, yo me crié en el ámbito de la escuela Sholem Aleichem, sionista, socialista, de izquierda, tan laica, tan secular que nunca nos enseñaron a decir una bendición, nunca, ni a terminar quinto año del secundario, no estábamos enterados del tema de kasher, kashrut, ¿sí? En este momento todo se ha corrido a prácticamente todo, lo que antes era escuelas laicas, ahora están bajo la pátina o bajo el ala del movimiento conservador, a pesar de que se está diciendo que el movimiento conservador está en decadencia en Estados Unidos, está en decadencia, no sé si en Brasil, pero en Argentina está en decadencia. Cuando mis chicos entraron a la escuela primaria, recibimos una circular de la rabina de qué se puede y no se puede llevar al comedor, o sea, cada uno llevaba una vianda. ¿Qué se puede llevar? Por ejemplo, evidentemente no se podía llevar un sándwich de jamón y queso, ¿sí? O sea, no podía hacerse una transgresión ostensible. Pero la escuela no se iba a poner a analizar qué había dentro de cada tupper. Pero por las dudas pedían que no hubiera ravioles, pastas rellenas, porque ahí sí que podía seguro, casi seguro, jamón y queso, etc. Yo durante los 7 años que estuvieron en el primario y comieron en el comedor con vianda, porque ahora el comedor está controlado y está unificado de manera que tenga cierto control conservador, supongo que yo, moderado, de qué es kasher, ¿sí? Pero yo nunca les quise que en la vianda de ellos hubiera carne y todo para no... por este voto de confianza que nos daba la escuela, la rabina, depositado en que cada familia iba a tener, decía, no vamos a revisar qué hay en cada vianda, pero les pedimos que sea pasta o que sea verdura o pescado, pero no entrar en situaciones en las cuales se pueda pensar que los chicos sería inapropiado en una escuela que tiene un templo conservador, moderado, pero sería inapropiado. La queja de mis chicos es que ellos querían comer algo cárnico al mediodía y decía, pero tal trajo salchichas y tal trajo canelones con carne picada. Bueno, se lo comenté a la rabina y le dije, mirá, yo lo que le contesté a los chicos es, a nosotros nos pidieron y yo por respeto al pedido de la escuela voy a tratar de no abusar de la confianza porque no van a revisar cada tupper, ¿sí? Exactamente, dijo la rabina. Nuestra intención es que sepan que la escuela tiene esa preocupación, tiene ese cuidado, pero no podemos entrar en cada chico, en cada mochila, en cada tupper, ¿sí? Bueno, los ortodoxos sí entrarían en cada tupper, pero entrarían de una manera tal que a nadie se le pasara por la cabeza en una escuela ortodoxa llevar una vianda que no sea kasher. Por eso pienso que mucho tiene que ver con el sentido de comunidad y la confianza recíproca. Si les parece, podemos juntar alguna pregunta del público o vamos cerrando. Sí. Bueno, vamos cerrando entonces. Agradecemos a todos y a todas por su presencia y próximamente estaremos informando sobre futuras actividades. Gracias. A los tres.
a vos.